Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy es jueves, estamos a 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Y bueno, se cumple un año más de la independencia. Hoy habrá show de fuegos artificiales, barbecues, compartir familiares y todas esas vainas que se hacen en Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de pasarme 4 de julio en Estados Unidos. El 4 de julio de 2014 y el 4 de julio de 2016. Una experiencia chula. El primero me lo pasé en la ciudad de Boston. Llegué el 3 de julio y eso fue un fin de semana largo. Y el segundo me lo pasé en la ciudad de Nueva York. Fui con un amigo, nos sentamos en un bar para ver el show de fuegos artificiales. Como dos estúpidos desorientados, nos sentamos en un bar que daba hacia el río Hudson, y el show de fuegos artificiales era en East River, el río que cruza el puente de Brooklyn, o sea, del otro lado de la ciudad, en el otro extremo, del lado este. Dos imbéciles completamente, nosotros dos, y no pudimos ver el maldito show del diablo. Pero nada, lo vimos por televisión, en NBC pasó, y en el bar que estábamos, el bar pues lo tenía puesto en televisión y lo vimos por televisión. Pero en ambos casos una experiencia muy bonita. Yo creo que la primera vez que me lo pasé en Boston, creo que cometí una de las estupideces más grandes. Siempre se me olvida el nombre de este market que es bien visitado en la ciudad de Boston, por ahí en el centro, uno de los lugares más visitados en Estados Unidos por turistas. Y allí hay una estatua de Samuel Adams. Samuel Adams es uno de los padres fundadores, pero también el nombre de una marca de cerveza, que está su fábrica en Jamaica Plain y queda al lado de la casa de la tía de un buen amigo. Bueno, pues, volviendo al 2014, hace 10 años, pues yo había entrado a H&M y compré un t-shirt blanco con la bandera británica. Y el 4 de julio salimos a caminar por la ciudad. Pues allí me senté yo a los pies de la estatua de Samuel Adams y me tiré mi foto el 4 de julio con un t-shirt que tenía la bandera británica. Eso es tener cojones, de verdad que sí. Luego, pasado el tiempo, fue que me vine a dar cuenta de lo que había hecho. Imagínense ustedes que yo me tiro una foto a los pies de Duarte, de una estatua de Duarte, con una bandera de Haití en un t-shirt. Mucha gente se lo encontraría ofensivo, aunque la mayoría de los que estaban ahí eran turistas, éramos turistas la mayoría. Creo que muy poca gente se dio cuenta de lo que pasó. Yo lo notaría luego, tiempo después, buscando una foto para un TBT. Dije yo, coño, pero qué cojones los míos. En el caso del 2016, ese año, pues para mí fue un año que visité la ciudad de Nueva York y visité otras ciudades de Estados Unidos, el medio oeste. Estuve en Tennessee, y en Tennessee fui a Nashville, fui a Tullahoma, a Lynchburg, y otras ciudades de esos estados que ahí pues colindan. Y fui invitado por la gente de Jack Daniels a la fábrica. El 2016 sería el año de yo empezar a revisar un montón de cuestiones que yo pensaba. Inicié a encontrarme una serie de cuestiones incómodas. En ambos casos tuve el chance de ir a Estados Unidos con la intención de asistir al Pride. En el 2014 lo hice así, en el 2016, pero pasó algo en el 14 que me dejó con una duda que lo confirmé en el año 2016. ¿De qué iba esto? ¿Cuál era la razón de esta actividad? ¿Qué se celebraba? Y cómo, más que qué se celebraba, más que qué se mostraba, cómo se estaba celebrando, qué estaba pasando. Empecé a escuchar el discurso que se daba en la calle. Me encontré en una calle a unos cristianos predicando, pero predicando de manera sana a una esquina del evento, y siendo estos cristianos asediados, atacados, cuando ellos no estaban señalando a nadie, sino simplemente predicando. Me he encontrado un montón de gente predicando en Estados Unidos, de muy buena voluntad, sin ser disruptivos ni atacar a nadie. Pero me empezó a llamar eso a la atención, algo que a mí de verdad me chocó bastante. Y un montón de cosas más que no quiero mencionar ahora para que no crean que quiero justificarme, que me hicieron ponerme a revisar, y me llegaron un montón de preguntas a la cabeza, y esas preguntas empecé a buscar la respuesta y me di cuenta que no era el único que había notado cosas que me parecían que no andaban bien, y que
tenían que abordarse de alguna manera. Y empecé a revisar, a leer, me encontré con un montón de literatura, tanto en artículos como blogs, de gente que venía de la comunidad y que había renunciado a un montón de posturas, porque se habían convertido en posturas extremas y posturas de acoso y derribo, no de la búsqueda de la convivencia en paz y del respeto de las diferencias mutuas, partiendo de eso. Y menciono lo de los cristianos porque yo honestamente soy muy crítico de muchas posturas que escucho a algunos exponer. Pero una cosa es ser crítico y otra cosa es yo negarle el derecho a otro a pensar a partir de lo que cree. Yo no estoy en contra de los que creen los musulmanes. Yo lo que estoy en contra es de que piensen que tienen que imponerlo a la fuerza a los demás, a algunos de ellos. La diferencia entre el musulmán y el islamista, entre el yihadista y el que promueve su fe de manera sana. Son cosas distintas y en todas las religiones se dan. Igual pasa con la religión cristiana. No tengo nada en contra del que buena fe, el que en buena fe predica y busca atraer y llamar a aquellos que entienden que el mensaje que ellos predican es el alimento para el alma, el que ésta necesita para alimentarse y crecer. No hay problema con ello. Sí estoy totalmente en contra de gente muerta de hambre, incapacitada intelectualmente, que ha leído la Biblia, que no la ha comprendido y que se van a un extremo donde la posibilidad de diálogo o de exponer claramente para atraer a personas hacia el mensaje de salvación que ellos supuestamente traen, yo con eso no tengo la más mínima posibilidad de dialogar. Y creo que son, como lo he llamado yo, yihadistas del cristianismo. Bueno, la yihad es una vaina musulmana, pero es utilizando un término que mucha gente lo conoce y que pudiera correlacionar, aunque es un absurdo. Pero ciertamente, y cerrando ya con el tema de Estados Unidos, la independencia, Estados Unidos es un país interesante. Los dos 4 de julio que me he pasado allá han sido momentos de mucho despertar, de mucho conocimiento, por ejemplo, en el caso de la primera vez que fui, me di cuenta que conocía poco o nada, porque allá tuve el chance de escuchar, de ver, de escuchar en la radio, ver en televisión, mucho sobre la independencia y me di cuenta de que no conocía nada más que aquello de lo que las películas nos cuentan, que no le había dedicado el tiempo suficiente a estudiar sobre las 13 colonias, cómo se llega a la independencia y todo este asunto, que no fue de la noche a la mañana, más allá de las batallas o de que uno cree que la independencia comenzó un día, al otro día se declararon independientes y al tercer día promulgaron la Constitución y el cuarto día entonces hicieron elecciones y Washington fue presidente. Estamos hablando de un lapso de casi 13 años, más de 13 años, 16 años, desde que comienza todo esto hasta que se llega a la conformación ya de la manera más formal de lo que en principio fue Estados Unidos. Interesante la historia americana, muy interesante, pero leerla como si fue de un día para otro también no informa mucho. Y por el otro lado, las experiencias vividas en otros ámbitos, en esos viajes, pues también ayudaron a tener otras perspectivas sobre muchas cuestiones que yo defendía sin los suficientes argumentos, simplemente comportándome tal vez y creyendo de manera ciega, como muchos de los que he mencionado, que no me atrevía a cuestionar lo que se me decía como un dogma, se repetía como una letanía. Y a partir del pensamiento crítico, de llegar a ir diciendo, mira, esto está bien, ver un montón de documentales a favor, en contra, y todo esto, pues formarme mi propia opinión y vivir acorde a mis ideas, más que a lo que otro dicte, a lo que otro piense o a lo que otro asuma que debo defender. Así que felicidades para los americanos. Estados Unidos tiene también muchos pecados, muchos esqueletos en el closet y espero que uno sepa estudiar la historia reconociendo que ningún proceso de formación de ninguna nación ha sido sin muertos, ha sido sin cometer pecados, sin abusos, sin nada. Y lo que nos quieren ellos hacer parecer a veces, como cuando nos cuentan su historia, es que lo de ellos fue el camino de Santiago, un camino pleno
y de descubrimiento espiritual cuando no fue así. Ya finalmente, hoy hay elecciones en Gran Bretaña. Y yo, de lo que está pasando en Europa, si soy honesto, hace ya mucho tiempo que dejé de prestarle atención. Atención o interés. ¿Por qué? Porque definitivamente parece que hace ya un tiempo que Europa, de alguna manera, decidió entrar en una vorágine de autodestrucción. Y eso se irá contagiando por todo el mundo, igual que estos dos grandes bloques, Estados Unidos, Europa, tienen al parecer una locura desatada en sus naciones, unos maremotos políticos que definitivamente uno se pregunta ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Y por qué todo esto está pasando? De alguna manera, lo que está sucediendo en Gran Bretaña, estaba esta mañana revisando el Telegraph, lo que va a pasar hoy como resultado, luego de 14 años de gobierno conservador y de un partido que forma parte de una tradición política y de una referencia política en el mundo de muchísima primacía, de muchísima importancia, cómo este partido llegó en los últimos 2 años y medio a convertirse en el hazmerreír, porque las proyecciones que tiene el Partido Laborista para las elecciones de hoy son exorbitantemente altas. La encuesta que publica hoy The Telegraph, un periódico británico, es de los 500 y pico de diputados, de representantes en el Congreso, llámelo como te quiera, en Gran Bretaña. La política europea a veces es un poco compleja entenderla, y la británica más aún, porque Gran Bretaña es una isla, Reino Unido es otra vaina, y entonces Inglaterra es otra desgracia. Y cuando usted se adentra, Gran Bretaña es la isla donde están Escocia, Gales e Inglaterra. Reino Unido es la unión de estos tres, vamos a llamarlos países, junto con Irlanda del Norte. Ya van entendiendo, ¿verdad? Y la isla de Gran Bretaña, donde están esos 3 países, los 3 primeros que mencioné. Pero cada uno tiene sus gobiernos regionales, tienen sus representantes y una cuestión complejísima. Entonces, es difícil de entender. Lo sencillo de entender aquí es que cuando el que gane la mayoría tiene ya el gobierno, el ejecutivo de este país. Y como jefe de Estado al rey que es el jefe de Estado, de alguna manera, simbólico, con pocos poderes, whatever, en Reino Unido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que los conservadores, un partido que se fundó en 1834, han sido una referencia en la política, repito, mundial durante mucho tiempo. Y tal vez, como aquí en República Dominicana se ha querido convertir la palabra conservador en mala palabra, yo creo que debemos dedicarle tiempo a estudiar ese concepto y buscar algunos teóricos que lo plantean. Tengo un montón de amigos que utilizan el término de manera peyorativa y muchas veces ni lo entienden. No saben ni siquiera a profundidad lo que están tratando de decir. Pero ciertamente para algunos el partido conservador en Gran Bretaña es el partido del mercado, de la derecha, toda esa mierda. Para otros tal vez no lo sea mucho, pero lo que se ha convertido en los 2 años y medio, desde el 2022 hacia acá, es en el símbolo de todos los disgustos, después de 14 años gobernando, en el símbolo de todos los disgustos para los británicos. Y los laboristas, pues al parecer, van a gobernar. Y lo que algunos analistas plantean es que lo que le espera a Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido en los próximos meses y años es una pesadilla. Primero porque Reino Unido tiene muchos problemas, Reino Unido tiene muchas situaciones
internas y externas, una grieta que se empezó a abrir en 2015 cuando un ex primer ministro no decidió, estaba obligado a ir a un referéndum para la salida de la Unión Europea, de Inglaterra. Muchos británicos planteaban que muchos de los problemas que habían surgido eran producto de muchas políticas que se venían imponiendo desde Bruselas. Aunque Gran Bretaña tenía independencia en ciertos temas, estaba muy vinculada y muy atada a lo que Bruselas decidiera en otros aspectos y en muchos temas que afectaban la actividad pesquera, la actividad industrial y la actividad agrícola en este país, y llevó a que se promoviera el Brexit. Es un capítulo que tengo que estudiar de una manera tal vez objetiva. Y como le decía, pues yo le he dedicado poco tiempo en los últimos años a los temas europeos porque definitivamente me di por vencido. Porque es agotador lo que estamos viviendo hoy en día. Y entonces llegan estos tipos que prometen venir con un maremoto de izquierda. Seguro van a cambiar muchas cosas, y es lo que dice un analista. Tendrá Inglaterra que enfrentar ahora, Gran Bretaña, Reino Unido, enfrentar ahora un choque de realidad por la inoperancia, la incapacidad o la falta de interés o el compromiso con el votante de aquellos a los que por 14 años le dio el soberano, la gente, la capacidad de seguir mandando, de tomar las decisiones e ir en la dirección que ellos entendían. Y este disgusto lo que ha hecho es descalabrar este partido y abrir la ventana para que hoy se esté discutiendo quién terminará siendo la cabeza de la oposición, porque también Gran Bretaña tiene una forma de hacer política y hay unas tradiciones muy dadas en este país dentro de la política. Estamos hablando de más 200 años casi, 190 años tiene el Partido Conservador. 190. República Dominicana todavía no era República Dominicana cuando este partido se fundó. Entonces, veremos qué trae hoy la elección en Gran Bretaña. Les repito, no soy un gran estudioso de la política europea ni de la política británica en los últimos años. Estoy muy desconectado. ¿Por qué? Porque la referencia política que uno tiene, cuando empieza a parecerse a lo que uno es, ya deja de convertirse en referencia para ti, porque tú sientes que no tiene nada que enseñarte. Ojo, estoy hablando de la contemporánea, porque la historia de la política europea es altísimamente edificante y es profundamente interesante, y no está de más siempre darle una ojeadita a un poco de la historia europea y británica a la política. Lo que va a pasar hoy, se prevén que de 300 y pico que tiene el Partido Conservador termine con 53. De 200 y pico que tiene el Partido Laborista terminen con 513. Y que nuevas fuerzas que han estado surgiendo en el país ganen también un espacio en el Parlamento. Ya veremos cómo termina todo esto. Lo cierto es que en el mundo hay una dinámica política que está pasando ahora, que más que vislumbrarse un futuro claro, prometedor, lo único que uno alcanza a ver es mucha confusión. Nos vemos en un próximo video.